Ya, bueno, la clase que quiero compartir en forma ejecutiva con ustedes tiene que ver con esta nueva temática. Entramos a una nueva unidad dentro de lo que es el diferido de historia, ¿ya? Que vamos a estar viendo lo que es la democracia y la historia reciente. Pero para poder hablar antes de eso, vamos a tocar un concepto que es básico dentro de la historia, que es el tema de la historiografía. Ya para que se pueda entender la historiografía, básicamente es la forma o la percepción que uno tiene de hacer la historia. Uno puede hacer la historia en base a ciertos paradigmas o en base a ciertos enfoques, entonces la historiografía es la disciplina que se encarga de ver esos diversos enfoques que uno aplica al poder estudiar la historia, ¿ya? Y vamos a ver también la definición de lo que es un sujeto histórico. Ahora sí, están llegando todavía más compañeros. Entonces ahí está el objetivo de esta clase, dice analizar las distintas perspectivas historiográficas. Vamos a analizar y comparar diversos escenarios, ¿cierto? Paradigmas historiográficos de diversos autores, ¿cierto? Y diversas corrientes históricas para poder entender por qué la historia se escribe de tal forma, porque a veces tenemos ciertos preceptos de la historia, a veces pensamos que la historia es una historia lineal, ¿cierto? Cronológica, esa es una perspectiva historiográfica, a veces clasificamos la historia por los acontecimientos que tengan más relevancia, ¿cierto? A nivel global o a nivel colectivo, a veces clasificamos la historia en base a lo que son las sociedades, en base a la economía, son diversas perspectivas y esas cosas vamos a ir analizando en este caso. Ya, creo que me adelanté, ahí sí. ¿Ya? Acá vamos a estar viendo entonces algunos tipos de perspectivas historiográficas, ¿ya? La primera de ellas, vamos a ver cuatro si mal no recuerdo, está el materialismo histórico, ¿ya? Que tiene que ver con este pensamiento marxista, ¿cierto? Como dice ahí el exponente Karl Marx y Hegel, ¿ya? Que tiene que ver con que la historia se construye a través de la sociedad, ¿cierto? Y la forma de los modelos de producción. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, es la interacción que tiene, ¿cierto?, la sociedad en base a las transformaciones sociales. En este caso puede ser la relación entre el trabajador y el obrero contra el jefe, ¿cierto?, o con el burgués, en este caso, ¿ya? O puede ser la relación que existe, o la dicotomía, ¿cierto?, como dice ahí, entre lo que es la síntesis, la antítesis, ¿cierto?, que forma finalmente una tesis, ¿ya? Este es un pensamiento, como dice ahí, dialéctico. Dialéctico quiere decir es una construcción social, ya que se basa en torno a lo que pienso yo, en lo que piensas tú, y finalmente eso nos va a dar un pensamiento general, ¿ya? En otras palabras, la idea que yo tengo más la idea que tú tienes, finalmente ayuda a construir una idea general, ¿ya? Es un pensamiento marxista o hegeliano, como quieran llamar. El otro tipo de perspectiva historiográfica tiene que ver con el positivismo. ¿Ya? Se le llama positivismo porque está muy relacionado con lo que es la ciencia, ¿ya? Que tiene que ver con este enfoque que se le da a la historia de poder hacerla científica, de que tenga un método científico, ¿ya? Como dice ahí, el principal exponente fue Comte, ¿ya? El cual establecía, ¿cierto?, una clasificación respecto a la historia. Bueno, ahí dice ciencias naturales, ¿cierto?, y ciencias sociales hablando de la historia, ¿ya? Entonces, la forma en que se hace la historia acá es una historia bastante metodológica. Metodológica quiere decir que seguimos métodos, ciertos pasos, seguimos una estructura, ¿cierto? Incluso acá en la última parte dice la historia es lineal y progresiva, como yo les mencionaba. Este enfoque, por lo general, es el enfoque que muchos de nosotros tenemos respecto a la historia. Cuando uno dice ya, clasifica la historia, lo único, o lo primero que uno hace es clasificarla en base a la fecha, ¿cierto? En un orden cronológico. De hecho, si vemos la historia universal, está ordenada en una forma positivista, desde lo más antiguo a lo más reciente, ¿cierto? A lo más moderno. Y ese es un enfoque positivista. Ya. Acá entonces tenemos otros dos perspectivas historiográficas, que es el historicismo, ¿ya? Y la escuela de los anales, ¿ya? El historicismo, como dice ahí, es una reacción a la razón, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que esta escuela surge porque muchas de las personas o los exponentes históricos de la época decían que para que la historia o poder determinar que algo era historia, tenía que tener un hecho empírico, ¿ya?
o una explicación concreta, ¿ya? Que pueda ser medible, cuantificable, ¿cierto? Palpable. Entonces, el historicismo rechaza esa postura, dice que no necesariamente la historia es la historia en base a hechos concretos, ¿ya? Que existe una historia, ¿cierto?, que puede ir más allá de esos parámetros o de esos valores. Incluir aquellos elementos que quizás no puedan tener algún vestigio o una evidencia concreta, ¿cierto?, o sensible, que no necesariamente ese sea un requisito para considerar algo histórico. Como por ejemplo, ahí se puede referir a lo que es el tema de, no sé, el cristianismo, ¿cierto? La existencia de Cristo. Solamente existen vestigios, ¿cierto? Como sé, la Biblia o algunos escritos, ¿cierto? Sagrados, pero que en el fondo no son evidencia concreta, pero sin embargo la historia en la actualidad acepta, incluso en la línea de tiempo cronológica hay una parte que dice antes de Cristo, después de Cristo. Entonces, a esto tiene que ver también con esta percepción del historicismo, ¿cierto? No necesariamente tenemos que tener hechos concretos o palpables para poder tomar un elemento y clasificarlo o determinarlo como un elemento histórico. ¿Ya? Y finalmente está la escuela de los anales, ya como dice ahí que este es uno de los movimientos, ¿cierto? Perspectiva histórica un poquito más reciente, ya que tiene que ver, como dice ahí, de Marc Bloch, ¿ya? Y Febre, ¿ya? En la escuela de los anales existen ciertos principios que se mencionan en la parte de abajo, ¿ya? Que dice que la historia es una ciencia con una metodología de investigación propia, ¿ya? Que plantea problemas de investigación muy precisos. ¿Ya? Entonces, la idea de la historia es que nosotros podamos, ¿cierto?, mediante una problemática, establecer una investigación, ¿ya? Siempre tiene que haber una problemática, algo que nosotros podamos solucionar con la historia. Si la historia no tiene un fin de dar solución a una problemática, no podemos considerarla como tal, ¿ya? Como dice ahí, privilegia un trabajo interdisciplinario. Y esto es interesante porque muchas veces la historia era como el hermano o el familiar que vivía solo en una casa. ¿Ya? Finalmente acá establece que la historia debe hacerse de aliados y de poder buscar otros métodos, además de los métodos típicos de la historia, para poder generar problemas, soluciones, conceptos nuevos, que no se encierre solamente en su disciplina, sino que pueda obtener la ayuda o lo mejor de las otras disciplinas, que pueda hacer uso y ayuda de la física, de las matemáticas. Es por eso que en la actualidad, incluso en la historia, si se dan cuenta, cuando tuvieron clases de historia el año pasado, se agregaba mucho el tema del gráfico, de la análisis de información, ¿cierto? De estadística, que esos son herramientas o métodos que principalmente se utilizan en matemáticas, pero que la historia sabía aprovechar de tal forma que lo ha hecho propia de su asignatura, ¿ya? A eso se refiere con el trabajo interdisciplinario. Dice, busca el estudio de una historia total de lo económico, político y social, ¿ya? En otras palabras, es tratar de englobar todos los elementos, ya no verlos como separados, sino como juntos, ¿ya? Decir de que la Primera Guerra Mundial fue por un tema político es una mentira, ¿ya? No fue por el hecho de que asesinaron al archiduque Francisco Fernando, ¿cierto? Eso no fue el gatillante, fueron muchos otros factores, quizás eso fue como la punta del iceberg o la punta de la lanza, ¿ya? A eso se refiere cuando esta escuela de los anales dice que la historia tiene que ser una historia en donde abarque todo, no solamente que los hechos sean aislados. Y como dice al final, busca aspectos colectivos, sociales y científicos, ¿ya? Evitando la subjetividad. ¿Qué quiere decir la subjetividad? Muchas veces la historia era en base a posturas políticas, a pensamientos propios, en base, ¿cierto?, a algo irracional. Era más visceral, ¿cierto? Como que salía del estómago. Decían, no, yo pienso que esto debe así porque yo siento que debe ser. No, ese tipo de historia está buscando, ¿cierto?, de que se elimine esas opiniones personales, sino más bien que sean elementos reales, ¿cierto?, científicos, medibles y que también como colectivo o como sociedad podamos aceptar. ¿Ya? Y este cuadro es bastante interesante y con esto también vamos a estar terminando esta breve clase porque ya van a ser las 10:20, a las 10:30 tengo otra reunión. Este cuadro muestra cómo es las diversas corrientes historiográficas y el desarrollo, ¿cierto? Y ahí hay ciertas preguntas, como dice, ¿qué es la historia? O sea, para cada una de estas corrientes historiográficas, ¿qué representa la historia? ¿Para qué sirve la historia? ¿Ya? ¿Cómo se escribe y quién la escribe?
En base a este cuadro va a ser interesante que podamos trabajar porque vamos a hacer esta actividad del cómo voy, que ya la tengo acá. Esto ya está en sus plataformas de Edmodo, ya para que lo puedan ver. En base a su cuadro, ustedes van a trabajar, ¿cierto? Van a leer el cuadro, van a volver a quizás ver la diapositiva y van a completar, ¿cierto? No todo este cuadro está tal cual como estaba en la actividad, ¿ya? Pero sí hay otros elementos que le agregué como por ejemplo los exponentes principales, ¿ya? Eso lo tienen que ustedes buscar dentro de lo que fue la actividad, ¿ya? Bueno, voy a detener la grabación por si acaso, no voy a detener la clase, pero hasta acá vamos a